Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema que es muy común en muchas congregaciones y que es importante abordarlo, y quiero tomarme este tiempo para poder tratar con ustedes al menos y buscar en la palabra cómo podemos remediar o trabajar con esta situación. Lo que es la murmuración, el chisme, la envidia, los celos y los pleitos. Quizás no voy a abordarlos todos los problemas que aparecen en la pantalla, pero voy a procurar al menos darles a ustedes una idea de cómo abordar y cómo trabajar con estas situaciones, ya que el chisme y la murmuración son un cáncer que debilitan y muchas veces hasta matan a las congregaciones. Y es difícil porque depende de nosotros mismos el que eso prospere o que eso se detenga cuando estamos en la congregación. Así que voy a abordarlo desde un punto de vista primero, presentándole a ustedes lo que nosotros somos y representamos. Y este mal que muchas veces achaca a muchas congregaciones es un mal que lo afrontamos en todas partes. Todos aquellos que predicamos el evangelio en algún lugar nos vemos envueltos en esta situación, porque las congregaciones pues muchas veces se participan o la hermandad participa de cosas que no debe de hacerlo. Primero quiero abordar con ustedes la iglesia, cuerpo de Cristo. Si nosotros logramos entender lo que la iglesia es en un sentido espiritual y que la Biblia, los apóstoles lo representaron de esta manera, vamos entonces a captar quizás un poco mejor el mensaje que se nos es dado a través de la palabra para remediar este problema. Y la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Le traje aquí a usted esta imagen para que pueda ver cómo funciona un cuerpo sano. Un cuerpo sano, todas las arterias trabajan bien, todos los músculos trabajan bien, los huesos, los tendones, los nervios. Entonces esto es un cuerpo sano. La cosa en esto es que quiero utilizar el ejemplo que los apóstoles escriben a la iglesia para hablarle sobre lo que Cristo es también en ese cuerpo. Dice que el cuerpo, que es la iglesia, la cabeza de ese cuerpo es Cristo Jesús, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo está explicándole a la iglesia que un cuerpo así representa al cuerpo de Cristo. O sea, nosotros somos, todos los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cuando un cuerpo está sano, funciona bien, trabaja bien, camina bien. Entonces eso es lo importante que quiero poner en su cabeza, que somos un cuerpo y un cuerpo tiene que funcionar correctamente. De ahí el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, aquí fue a los efesios, dice, y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, Cristo es esa cabeza que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que Él tenga en todo la preeminencia. El apóstol Pablo está abordando una de las cosas que me llama mucho la atención, porque él está diciendo que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Entonces la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero el cuerpo es el problema, no la cabeza. La cabeza siempre va a ser santa y pura, justa, pero el cuerpo es donde está el problema. Y el cuerpo lo componemos nosotros, usted y yo. El cuerpo lo compone toda la hermandad. Y esta es una de las cosas que debemos de considerarlas siempre desde el punto de vista espiritual o como Dios nos la presenta. El texto que vamos a abordar ahora tiene que ver mucho cómo los apóstoles trataron de enseñar de una manera amplia y abordarlo para que la hermandad tuviese ese entendimiento claro de lo que representamos. Y dice el apóstol Pablo, y esta es una de las cosas que quiero que usted observe, allá otra vez va a tener el cuerpo, porque ahora vamos a ver en el que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, uno de los detalles que siempre me llama la atención y que es muy importante que también usted y yo podamos darle un tiempo ahora, porque vamos a abordar un problema que achaca a muchas congregaciones.
a todas las congregaciones, no a muchas, a todas las congregaciones. Pero que es muy interesante si nosotros le prestamos atención a lo que la palabra enseña. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 9. Aquí no tengo todos los textos, pero voy a darle los que están más enfocados en el tema. Digo pues, por la gracia que me es dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí le subrayé y se lo puse en negro para que usted lo pueda, se lo remarqué en negro para que lo pueda ver. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecías, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Una lectura muy interesante, muy importante, una lectura que nos habla, igual como dice el apóstol Pablo, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora Pablo aborda a los romanos, pero lo aborda directamente con esto. A cada uno que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ese es un problema dentro de la iglesia. Porque los que llegamos, venimos del mundo, los que llegamos andamos muchas veces por la carne, entonces pensamos que somos más importantes que otros, pensamos que tenemos más derechos que otros, que se nos debe de tratar diferente. Entonces el apóstol Pablo va a tomar el cuerpo como referencia, el cuerpo humano, para decirnos que todos los miembros tenemos un mismo valor. Entonces dice el apóstol Pablo que yo no debo de tener un concepto más alto de mí. Hay muchos cristianos que a veces, no piensan de esa manera. Los que enseñamos tenemos la responsabilidad de transmitirle este mensaje a la iglesia. Muchos de los problemas en la iglesia surgen porque tenemos esa diferente manera de pensar las cosas y ver las cosas. No las vemos conforme a la palabra. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de pensar con cordura. ¿Quién soy yo en la iglesia? ¿Cuál es mi labor en la iglesia? El que instruye debe de poner ese estándar, así como lo hizo el Señor con sus discípulos. ¿Cuál de los apóstoles era más importante para el Señor? Todos eran importantes, todos tenían un mismo trato. Entonces el Señor nos dejó a nosotros, los que enseñamos, la manera de cómo debemos de enseñar y trabajar también. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que debe de pensar cada uno de nosotros con cordura, nos pone a pensar de esta manera, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Si usted ve, en un cuerpo tenemos el pie, tenemos la rodilla, tenemos las manos, tenemos los órganos internos y tenemos el corazón, tenemos los brazos. Entonces, pero cada uno de ellos hace su labor donde le corresponde. Pero todos son importantes. Una de las cosas que me llama la atención de lo que el apóstol Pablo está diciendo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos somos en la congregación? ¿Cuántos son en la congregación donde usted está? Pablo dice, y todos miembros los unos de los otros. Yo no entiendo a mucho cristiano que pretende adorar a Dios y dice, bueno, yo voy a lo que voy al culto y no saludo a nadie, no le hablo a nadie y me voy. No entiendo en realidad a qué cuerpo pertenecerá esa persona, porque nosotros tenemos que tener esa relación de hermanos, esa comunicación de hermanos, y debemos de tener mucho cuidado porque somos un cuerpo, todos somos miembros de un mismo cuerpo. No puede andar un dedo por un lado y el cuerpo por otro lado, un brazo por un lado y el cuerpo por otro. No, debemos de tener ese pensar
que el apóstol Pablo dice todos miembros los unos de los otros. Y aquí describe que todos tenemos diferentes dones porque Dios lo repartió así. Y el apóstol Pablo dice, el que de profecía, úselo de esa manera. Entendemos que ya no hay profecía hoy en día, por lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, pero en ese momento sí había profecía. Ya en nuestro tiempo tenemos la palabra escrita y por ella es que debemos de guiarnos. Pero aquí todavía existía el don de profecía. Entonces Pablo dice, el que tiene el don de profecía, utilícelo. Utilícelo para el servicio de la iglesia. Y así de la misma manera, el que enseña, el que sirve, el que reparte, todos tenemos diferentes funciones. Debemos de trabajar cada uno donde le corresponde. Si nosotros entendiéramos que funcionar como un cuerpo es funcionar como un engranaje, que cada pieza hace su labor y su trabajo, hermanos, sería mucho más agradable dentro de la iglesia hacer las cosas. Pero lastimosamente, pues no todos estamos en ese mismo pensar y en ese mismo sentir, pero debiera de ser nuestra lucha todo el tiempo. Una sana doctrina es una doctrina que se le transmite a la iglesia como esto. A veces tenemos conceptos equivocados de sana doctrina. Esto es sana doctrina. Esto hace que el cuerpo se mantenga sano. Esto hace que el cuerpo se alimente bien. Esto hace que el cuerpo crezca uniformemente. Entonces entendamos, una sana enseñanza producirá que el cuerpo se mantenga sano. Así que el propósito de abordar ahora lo que es el chisme, la murmuración, los celos y los pleitos y la envidia, es procurando entender que entre nosotros no debe de existir eso. No debe de acontecer eso, porque ese es un cáncer que consume al cuerpo, que daña al cuerpo. Más adelante vamos a tener en otros detalles. Veamos lo que el apóstol le dice también a los corintios, porque también a los corintios se los hace saber. Sabemos que se lo escribe a los efesios, que el cuerpo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, se lo escribe a los colosenses. Vimos que a los romanos le describe el cuerpo y cómo debemos de tener cuidado los miembros o sentirnos parte unos de otros. A los corintios el apóstol Pablo le dice de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, está compuesto de muchos miembros que aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Aunque en la iglesia seamos muchos, debemos de construir un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Así también es en Cristo. Él lo aclara. Así también es aquí en Cristo Jesús. Porque por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. O sea que queramos o no, venimos a estar en un mismo cuerpo todos, porque somos por un mismo espíritu bautizados para traernos para acá. Tanto judíos como griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio del mismo espíritu. Observe, porque el cuerpo es uno solo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces el cuerpo se compone de muchos miembros. Quiero traerle la expresión que el apóstol Pablo le dio a los romanos. Y todos miembros los unos de los otros. Si nosotros pegamos enseguida de esta expresión lo que el apóstol Pablo dice a los romanos, porque el cuerpo no es uno solo, sino un solo miembro, sino muchos. Ahora mire lo que Pablo dice: y todos miembros los unos de los otros. Es como este cuerpo. Si usted ve este cuerpo, tanto el pie, el tobillo y esta pantorrilla y lo que es el muslo, todo está unido uno con otro. Todo está pegado por tendones, por piel, por el hueso, por los músculos. Todo este cuerpo está unido entre sí. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El cuerpo no es un solo miembro, o sea, son muchos miembros, pero todos, dice el apóstol, miembros los unos de los otros. Entonces yo necesito de mis hermanos. Yo tengo que estar conectado con mis hermanos. Yo tengo que procurar funcionar en ese cuerpo, así como el apóstol Pablo lo está explicando. Sigamos la lectura, porque el apóstol Pablo le está diciendo a nuestros hermanos esto ahora. Y si el pie dijere, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo,
no por eso deja de ser parte del cuerpo. O si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Una de las cosas que es muy importante y que debemos nosotros enfatizarlo, los que enseñamos en la iglesia, es que todos los miembros de la iglesia necesitan estar en armonía y buscar trabajar en una función como un cuerpo. Pero necesitamos hacerlo con responsabilidad. Entonces, un miembro de la iglesia que no se sienta parte del cuerpo, pues es difícil trabajar con esa persona. Y el problema es que tenemos dentro de la iglesia muchos caprichos y muchos caracteres soberbios y muchas personas que quieren ir por su lado. Entonces nuestra enseñanza, hermanos, debe de ser cada vez más de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaron. No podemos estar predicando en la iglesia para agradar a la gente, para que la gente se sienta cómoda, no importa cómo viva, no. Debemos de trabajar a la iglesia para que entienda lo que nosotros somos. Somos el cuerpo de Cristo, somos aquel cuerpo que debe de funcionar aún teniendo muchos miembros. Después que el apóstol Pablo dice, no porque el pie diga, bueno, yo no quiero ser parte del cuerpo, deja de serlo. O sea, debe de trabajar, ese pie debe de caminar conforme lo que el cuerpo necesita. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a Él le agradó. Los conflictos que se presentan en la iglesia muchas veces es porque alguien quiere hacer algo para lo cual no tiene el don. Hay muchos hermanos que quieren pararse al púlpito, pero no tienen el don de la predicación. Les cuesta, o no se preparan, o no se interesan por una vida espiritual. Otros quieren hacer otra cosa, que son buenos para algo, pero ellos quieren meter la mano en otro lado. Muchas veces ese conflicto lo tenemos. Y debemos de trabajarlo sabiamente, sensatamente. ¿En qué soy bueno yo? Siempre le repito a la iglesia y a los hermanos, averigüe qué es lo que usted es bueno para hacer dentro del cuerpo. ¿En qué funciona mejor? Entonces enfóquese en lo que usted funciona mejor. Si usted funciona mejor en algo, pues haga crecer ese don. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cada uno es puesto donde Dios lo necesita. Entonces, ¿qué parte me toca a mí cómo funciona en el cuerpo? Yo debo de desempeñar lo mejor que yo pueda esa labor. En el versículo 25 vamos a brincarnos porque el apóstol Pablo sigue abordando este tema y dice, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Ve cómo el apóstol Pablo aborda? Dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Tenemos que llevar este mensaje a la iglesia. La iglesia debe de escuchar y la iglesia debe de interesarse. Debemos, hermanos, siempre predicar que la iglesia debe de funcionar como un cuerpo. Lastimosamente nos desviamos mucho hacia otras cosas y no fortalecemos esta área dentro de la iglesia. Y se nos arman después tremendos desórdenes. Una de las cosas que quiero también adelantar con ustedes es lo que el apóstol Pablo, lo que el sabio Salomón le habló a la iglesia. Pero de acuerdo a lo que nosotros debemos de manejar como un cuerpo, debemos de tener mucho cuidado. Y el apóstol Pedro nos dio un dato muy importante. Vamos a ver el dato que el apóstol Pedro nos da. Porque hasta aquí hemos abordado de que somos un cuerpo en Cristo. Aunque somos muchos miembros y cada uno es puesto donde Dios lo necesita. Mire lo que el apóstol Pedro dice, porque ahora vamos a abordar el tema que está en la pantalla de principio, para que entonces sepamos cómo trabajar y cómo controlar cuando se nos presentan esas situaciones dentro de la iglesia. Pedro dice, capítulo 3, versículo 10 al 12, aquí vamos a ver las cosas que debemos de prestar atención siempre. ¿Por qué? Cuando se usa esa expresión, ¿por qué? Porque si no vienes, te la vas a tener que ver conmigo. Usamos esa expresión para remarcar.
para enfatizar, para enfocar algo que queremos que se cumpla, que se haga, que se debe de hacer. Porque si no vas a tener problemas. Porque si no limpias tu cuarto, te la vas a tener que ver conmigo. Entonces siempre utilizamos esa palabra. ¿Por qué? Porque queremos enfatizar sobre algo. Pedro está haciendo lo mismo. Porque, aquí viene ahora, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Por qué el apóstol Pedro utiliza esa expresión? Porque nos va a remarcar algo que quiere que nosotros hagamos. ¿Queremos ver días buenos? ¿Queremos amar la vida? Dice el apóstol. ¿Queremos ver días buenos? Entonces empecemos por refrenar nuestra lengua. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Este porqué remarca una acción, una actitud que debe de haber en el cristiano, que debe de haber en el miembro del cuerpo, que es la iglesia, que debe de haber en mí y en usted. ¿Por qué tengo que refrenar mi lengua? Porque quiero amar la vida, quiero ver días buenos. Por eso debo de refrenar mi lengua, por eso debo de tener control de ella. Cuando la lengua se suelta y no tiene control, hermanos, esto es lo que daña a muchas congregaciones. Y ese es el tema de ahora. ¿Cómo afrontar ese problema en las congregaciones? Primero, enfaticemos que somos un cuerpo y queramos o no pertenecemos a un mismo cuerpo y debemos entonces tratar de hacer que eso funcione como un cuerpo sano, como un cuerpo que no está contaminado. El apóstol nos está dando detalles, nos está dando mandamientos, nos está explicando por qué debemos de trabajar en cuidar nuestra lengua. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz. ¿Cuál debe de ser el interés del cristiano en este porqué? Buscar la paz. ¿Cómo se busca la paz? La paz se busca cuando nosotros no procuramos hacer conflictos dentro de la congregación. Hay cristianos que son buenos para armar conflictos. Hay cristianos que son buenos para armar bochinche. Hay cristianos, hermanos, que les encanta eso. Arman el bochinche y se van. Arman el bochinche y se apartan de eso y los demás quedan en esa situación. Hay otro porqué que debemos de prestarle también debida atención. Porque, otra razón que el apóstol está remarcando, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces, en un texto que estamos viendo, tenemos dos por qué. O sea que se está remarcando dos cosas por las que debemos de tener mucho cuidado. Una es refrenar nuestra lengua y tener control de ella, porque si no vamos a estar siempre en problemas, en pleitos, en guerras. Entonces, ¿por qué debemos de controlar nuestra lengua para que esto no acontezca en la iglesia? Segundo, el por qué segundo es los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cómo me considero yo delante de Dios? ¿Qué clase de cristiano soy yo delante de Dios? Dios lo único que espera de mí es justicia, que camine justamente. La palabra justicia es muy interesante y quiero compartirla con ustedes. Es una persona que anda en rectitud. Eso significa justicia, rectitud. Entonces, cuando nosotros vamos a andar en rectitud, dice que los ojos del Señor están sobre aquellas personas que caminan en rectitud. Pero los ojos del Señor también están contra aquellos que hacen mal. ¿Qué pasa con un cristiano que vive armando bochinches y pleitos dentro de la iglesia? Un cristiano debe de tener mucho cuidado con lo que está haciendo, porque de lo contrario, entonces esa iglesia va a tener siempre a alguien que le hace conflictos. Veamos cómo entonces el sabio Salomón dice de cosas que al Señor no le agradan. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y la número 7 es abominación para él. Prestémosle atención, porque si queremos corregir esas situaciones dentro de la iglesia, debemos de entender entonces, como dice el apóstol Pedro, porque si queremos ver que la iglesia funcione bien, esté en paz, refrenemos nuestra lengua. Busquemos la paz entre nosotros. Segundo,
Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre aquellos que caminan rectamente. Pero los ojos del Señor están contra aquellos que están haciendo lo malo. Ahora, el sabio Salomón también nos dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, pero la número 7 es una abominación delante de él. Observemos. Los ojos altivos. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pablo dice, digo a cada uno de los que están entre ustedes, por la gracia que a mí se me dio, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, que no ande pensando más de sí? Esto es lo mismo. Los ojos altivos, aquellas personas con soberbia, con arrogancia, con que a ellos hay que atenderlos mejor. En la iglesia todos somos iguales. En la iglesia no hay nadie más que nadie. En la iglesia, dice el Señor, todos solo somos hermanos. Todos solo somos hijos de un solo Padre. Todos tenemos un mismo Señor, todos tenemos un mismo Espíritu. No hay nadie más que nadie. No importa el puesto que usted tenga en la sociedad, no importa el dinero que usted tenga, usted es igual que aquel que tal vez no tiene nada. Entonces es muy importante, los ojos altivos, los ojos con arrogancia, los ojos con soberbia. De ahí dice la lengua mentirosa. 6 cosas aborrece Jehová, y ya vimos la primera, la lengua mentirosa. También entendemos por lo que la Biblia dice que ningún mentiroso heredará los reinos de los cielos. Ningún mentiroso, hermanos, puede prosperar en su vida espiritual. Ningún mentiroso puede lograr trascender a una vida espiritual más elevada que la de un impío. Entonces, mucho cuidado con esto, porque de las cosas que aborrece Jehová aparece eso. Las manos que derraman sangre inocente. Sabemos pues que en aquel tiempo la gente matar a otro no había como que mucho temor de eso. Pero en nuestro tiempo las cosas pues son más difíciles y no hay personas. Pero refiriéndose al impío, esto calzaría en él. El corazón de pensamientos perversos. En eso debemos siempre nosotros saber de las cosas que Jehová aborrece. Los pies que corren para hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras. Entonces, muchas veces se presenta en la iglesia de acusaciones y de cosas que se presentan, que es muy interesante, importante prestarle atención para el beneficio del cuerpo. Y la número 7, que es abominación, observe, el que siembra discordia entre hermanos. Siempre habrá alguien que es instrumento de Satanás. Siempre habrá alguien que Satanás utiliza, se presta para que Satanás lo utilice. Y empieza a sembrar discordia entre hermanos. ¿Cómo se siembra discordia entre hermanos? Eso es fácil. Eso es fácil. Yo nada más tengo que empezar a hablar con otro de mi hermano, a criticar a mi hermano, a juzgar a mi hermano injustamente. Entonces, cuando sembramos discordia, hermano, mire, yo me llevo con usted, con este pequeño grupo. Hay congregaciones donde está dividida la iglesia por grupos. Yo me llevo con esto, pero no me llevo con aquellos. Usted se lleva con aquellos, pero no se lleva con estos. Eso no puede ser. En la iglesia no puede existir eso. Somos un cuerpo. Pero Satanás, cuando entra, hace esa segregación dentro de la congregación. Los que enseñamos debemos de tener mucho cuidado y mostrarle a la iglesia que no puede existir eso. Usted tiene que hablarse y llevarse con sus hermanos, comer con sus hermanos. Entonces ese es nuestro trabajo, nuestra enseñanza. Y necesitamos siempre estar predicando y mostrándole a la iglesia todas esas cosas. A veces, como dice el apóstol Pedro, puede ser cansado y aburrido para ellos, pero es bueno para ellos, porque es lo que los mantiene en un equilibrio en su vida espiritual. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado, y cuando alguien quiera estar sembrando discordia, debemos de una vez hablar con esa persona para que no esté haciendo. Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Santiago dice, si alguno no ofende, pues es varón perfecto. ¿Quién de nosotros es perfecto? ¿A quién de nosotros no se le zafa la lengua? Yo mismo le he dicho a los hermanos que muchas veces tengo que disculparme con algunos de ellos porque mi lengua se zafa. Mi lengua se suelta, mi lengua dice cosas que no debiera de decir. Entonces, no soy un varón perfecto, no soy alguien que no se equivoca. Entonces, debo de tener siempre ese cuidado con mi lengua y con lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, porque es muy peligroso. Santiago continúa diciendo, dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes son,
llevadas de tempestuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Imagínese usted el problema que tenemos, la dificultad en la que nos vemos envueltos. Y Santiago dice, mire, a un caballo nada más se le pone un freno en la boca y gobernamos todo su cuerpo. Una nave, un barco, un tráiler, un pequeño timón gobierna todo ese monstruo que se ha construido. Ahora mire lo que dice. Una lengua controla y contamina, enciende un bosque entero, contamina un cuerpo entero. Nuestra lengua, hermanos, no crea usted que es fácil de controlarla. Nuestra lengua es un pequeño músculo que nos sirve para conversar, para cantar, para alabar a nuestro Dios, pero también es un pequeño miembro que destruye mucho. Destruye la paz en una congregación, destruye la hermandad, destruye la comunión entre el pueblo de Dios, una lengua. Y si nosotros no le prestamos atención a esto, ni lo enseñamos esto siempre a la iglesia, hermanos, se nos arma tremendo rollo en las congregaciones. Esto debe de motivarnos a trabajar de una manera que nos permita entonces mantener a la iglesia activa escuchando estos mensajes. Yo soy responsable en la congregación donde estoy predicando, que la iglesia no se olvide que tenemos un miembro que es muy peligroso. Y es mi lengua. La lengua mía debe de tener freno. En una ocasión, estaba predicando en un lugar. Terminó el culto y todo. Y los varones teníamos una reunión después de que terminamos. Y fuimos a la reunión y pues quedaron las hermanas en el auditorio grande. El asunto fue que cuando salimos, yo veo que hay discordia entre un grupo de hermanas que estaban en la parte de atrás del edificio, pero yo pues no voy a meterme porque yo no sé lo que ha pasado. Después me iba a enterar de la situación. Cuando voy al basement, allá está una hermana y jactándose de lo que había pasado, dice, como yo no tengo pelos en la lengua, yo dije lo que tenía que decir y se armó un alboroto. Entonces, cuando ella dice eso, de una vez le digo a ella, la lengua suya no tiene que tener pelos, tiene que tener freno. Porque el alboroto que dejó ahí arriba, yo le hago la pregunta, ¿lo va a ir a arreglar usted? ¿Lo va a ir a resolver usted? Vaya y resuelva eso que armó ahí arriba. Porque muchas veces en la iglesia hay alguien que arma el alboroto y se sale. ¿Quién tiene que arreglar ese desorden? ¿No nos toca a nosotros los que predicamos ir a meternos a eso? Entonces es mejor que le enseñemos a la iglesia y le enseñemos con autoridad y le enseñemos con un deber espiritual cómo debe de tener freno en su lengua. Hermanos, donde estoy predicando ahora, yo sé que a muchos no les gusta y muchos se incomodan, pero yo tengo que seguir predicándolo, porque es la manera en que la iglesia tiene ese freno para no desenfrenarse y entonces ir por ese camino. Conozco muchas iglesias que se han muertos, se han desbaratado, se han destruido, han desaparecido por causa de la lengua, del rumor, el chisme, la mentira, la envidia, los celos, los pleitos entre la hermandad. Hay iglesias donde a veces me invitan y voy a predicar, hermanos, desde que uno entra, siente aquella tensión en ese lugar. Hace poco fuimos invitados, fui con mi familia a un lugar. Desde que entramos se sentía una vibra terrible. Y cuando empezamos a saludar y a ver a las personas, eso era, hermanos, algo desastroso. ¿Cómo puede morar la paz de Dios en ese lugar? Y me preguntaba, ¿cómo pueden estas personas adorar en paz? Se supone que nosotros llegamos en paz para ofrecer nuestro culto a Dios. Vamos a ver ahora cómo es que funciona el destruir a una iglesia por medio del rumor, el chisme y la envidia. ¿Cómo es que eso va progresivamente dañando? Primero,
quiero recordarles el texto que vimos del apóstol Pedro. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Por qué voy a hablarle de esto? Porque el tema tiene que ver con el control de nuestra lengua. ¿Por qué? Ese por qué debemos de remarcarlo en nuestra cabeza. ¿Por qué debemos de refrenar nuestra lengua? Porque arma tremendo desorden. Y sobre esto quiero abordar con ustedes algo muy importante. ¿Cómo comienza un rumor? Cuando yo suelto mi lengua y cuando alguien más participa. Así comienza. Un chisme comienza de la misma manera, cuando yo suelto mi lengua. Entonces es muy importante que sepamos, mordemos nosotros el cuerpo. Eso es como cuando una serpiente, cuando una serpiente muerde, ¿qué inyecta? Inyecta veneno. Y entonces esa parte del cuerpo queda contaminada. Así es, de la misma manera, cuando nosotros entonces no tenemos ese control de lo que estamos haciendo. ¿Cómo se soluciona esto? La Biblia nos dice cómo se soluciona. No es que no tenemos los datos para solucionar cuando comienza un chisme, un rumor. Entonces lo que la iglesia debe de saber es cómo hacerlo. Supongamos que yo vengo y me pongo a hablar un rumor con alguien. ¿Oíste que yo no estoy muy seguro, pero esto es lo que se anda diciendo? Eso es un rumor. Un chisme es cuando se dice algo de alguien y eso se riega por todas partes, pero no se le hace saber directamente a la persona. Entonces, cuando eso pasa, eso es como cuando la serpiente muerde y entonces se contaminó esa parte. Cuando está así de pequeño, hay una solución fácil. ¿Quién nos la da? El Señor. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Si tu hermano hace algo malo, estoy usando una versión del lenguaje actual, ve y habla con él a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, ha recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez y habla con él, acompañado con una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no hace caso, díselo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, entonces debes de tratarlo como un incrédulo o mundano. El Señor nos da la enseñanza de cómo resolver el problema cuando está pequeño. Observe, si tu hermano hace algo malo, habla con él a solas, explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Resulta que cuando esto está pequeño, entonces y le aplicamos esa medicina, el mal desaparece. Eso es muy importante. El mal desaparece porque aplicamos la medicina que el Señor nos dejó. ¿Cuál es la medicina? Ve y habla con Él. Así de sencillo. Somos un cuerpo, todos miembros los unos de los otros. Debemos de cuidarnos, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Cuando entendemos esto, entonces sanamos el cuerpo inmediatamente. Eso se quedó ahí. Y cuando sanamos el cuerpo inmediatamente, entonces el cuerpo sigue funcionando de la misma manera. Pero ¿qué pasa cuando no le prestamos atención? Ese es el problema. Cuando no le prestamos atención y en vez de sanarlo, se agrega otra lengua y en vez de resolver esto, se empieza a regar. ¿Sabe qué empieza a pasar? El cuerpo se empieza a contaminar, a enfermar de aquella situación. Hermanos, cuando ya son varias lenguas y bocas hablando y criticando y juzgando, chismorreando, entonces el problema ya abarcó y contaminó a la iglesia. Algo que podíamos resolver aplicando la medicina inmediatamente. Y les pongo el ejemplo de la serpiente porque eso es lo que muchas veces pasa. Pasa aquí y empieza eso a correr y a correr y a correr hasta que la medicina se aplica, hasta lo que se sabe lo que se debe de hacer. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Sí. Fácil. Nosotros podemos resolverlo. Trabajar con eso. Debemos de hacerlo. Y sobre esto mismo,
quiero también abordarlos a ustedes. Miren lo que pasa cuando no le prestamos atención a esta situación. Cuando el cuerpo ya está enfermo, cuando el cuerpo ya está contaminado y no le prestamos atención a eso, aún así, miren lo que acontece. El cuerpo empieza a morir. ¿Por qué empieza a morir? Porque no le aplicamos la medicina a tiempo. Recuérdese que este cuerpo es la iglesia. Entonces, aquel chisme, aquel rumor, aquella envidia, aquella mentira ha empezado a corromper todo el cuerpo. Hay iglesias que se desbaratan por este pecado o por estos pecados. Hay iglesias que se mueren porque no se le prestó atención a tiempo. Hermanos, y después eso es ya cuando a eso no se le ha prestado atención, entonces comienza todo a crecer. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Estamos viendo que el apóstol Pedro escribe, el apóstol Pablo le escribe a los romanos, a los efesios, a los colosenses, ahora le escribe a los Gálatas. Vimos que Santiago escribe sobre lo mismo. No es que no tenemos enseñanza, tenemos mucha y abundante enseñanza sobre ese mal. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿quién de nosotros no comete faltas? ¿Quién de nosotros no se equivoca? ¿Qué pasa? Observe. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cómo debemos entonces actuar? Vamos a ver. Dice el apóstol Pablo, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando todos estamos envueltos en bochinches? Todos estamos envueltos en murmuración, todos estamos envueltos en estar murmurando y hablando. ¿Hay espirituales en ese lugar? No hay. No hay quien pueda hacer el trabajo que el apóstol Pablo dice. Ustedes que son espirituales, restáurenlo. Ese es el problema. ¿Por qué en la iglesia debemos de batallar y mantener esta situación a raya? Porque deben de haber hombres y mujeres espirituales que se encarguen cuando eso pasa. ¿Se recuerdan lo que vimos cuando aquellas dos bocas aparecen y después la serpiente muerde y empieza el cuerpo? Es la manera en la que puedo ilustrarle cómo empieza aquel cuerpo sano a contaminarse por el veneno del rumor, del chisme, de la envidia, de los celos, de los pleitos en la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo, deben de haber personas espirituales en ese lugar para que resuelvan ese problema. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús nos dio la medicina para resolverlo así, el antídoto para resolverlo así. Vaya y hable con su hermano. Así de sencillo. Vaya y hable con él. Si él lo escucha, usted, aquí está, a mí me encanta la palabra que dice, has recuperado a tu hermano. Ahora el apóstol Pablo dice, usted que es espiritual, restáurelo. Porque fue sorprendido en una falta. Yo en lo personal no acostumbro a dejar que un problema corra en la congregación donde estoy predicando. No lo acostumbro y no me gusta dar por hecho de que ese problema se va a resolver solo porque no se va a resolver solo. Y los hermanos saben, en la congregación donde estoy predicando en este momento, que no voy a dar por sentado que algo se va a resolver solo. Ellos me conocen y yo los conozco a ellos. Y siempre que hay una situación, abordo a los hermanos para que resuelvan esa situación. Yo tengo que ser esa persona que está siempre como pacificador en medio de algo. Siempre van a ocurrir problemas, de eso, hermano, es inevitable. El asunto es que aprendamos a resolverlos. Tienen que haber hombres y mujeres espirituales que se encarguen de ese problema. Pero cuando una iglesia no los tiene, entonces esa iglesia está destinada a morirse tan pronto como Satanás lo decida. Tan pronto como aquellos miembros sigan utilizando ese instrumento que daña el cuerpo. Voy a mostrarles ahora algo que quiero que ustedes lo observen. Y lo observen para que tengan en cuenta, hermanos, tengan en cuenta cómo debemos de batallar para que el cuerpo del Señor se mantenga trabajando sanamente. Que las arterias, que los músculos, que los tendones, que la piel se mantenga sanamente. Entonces es nuestro trabajo que cada miembro trate de hacer su labor donde sirve mejor. Entonces este es un cuerpo saludable.
Pero si no le prestamos atención a eso, entonces aquel cuerpo saludable se ve contaminado, aquel cuerpo saludable puede terminar enfermo. Cuando este cuerpo está enfermo, todavía hay solución. Cuando este cuerpo está enfermo, todavía se puede recuperar. Apliquemos la medicina que nos dio el Señor Jesús, apliquemos la medicina que nos da el apóstol Pablo, apliquemos la medicina que nos da el apóstol Pedro. Si usted quiere ver días buenos, refrene su lengua. ¿Qué dijo el Señor? Si ves que tu hermano hace algo malo, ve y habla con él. Si te escucha, lo ganaste. Ahí se acabó el problema. Ese es el antídoto para que eso no siga creciendo. Mientras el cuerpo está enfermo, podemos recuperarlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes que son espirituales pueden revertir ese problema. Pero si no le prestamos atención, el destino de aquel cuerpo sano que se enfermó es la muerte. Y si nosotros tenemos vasta enseñanza del Señor y de los que escribieron el Nuevo Testamento, seríamos irresponsables si no aplicamos a la iglesia en esta dirección. Hermanos, el Señor nos ayude y trabajemos en esto para que las congregaciones donde estamos entonces tengan una vida espiritual saludable. Que el Señor me los bendiga.